A Luis de la Fuente se le han complicado un poco los planes de clasificación por la baja de Dani Carvajal y yo traigo unos cuantos nombres que pueden suplir al defensa del Real Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que tenía ganas de hacer, que me parecía muy interesante el poder explorar nuevos nombres de cara a la selección española, ya no solo por la lesión de Dani Carvajal, que por supuesto ha roto un poco con los esquemas en cuanto a la necesidad de Luis de la Fuente de aportar nuevos nombres, aportar nuevas soluciones a esa banda derecha, sino porque además creo que es una decisión y es una circunstancia bastante común que se va a tener que resolver en el próximo año. Obviamente Dani Carvajal tiene la edad que tiene, creo que es un jugador que le quedan menos batallas de las que a todos nos gustaría y por supuesto creo que eso ya plantea esa posibilidad de encontrar un nombre que pueda suplir a Dani Carvajal de cara al futuro, ya no solo por esta lesión. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito sobre las posibilidades, sobre los jugadores que creo que están opositando con más firmeza a esa posibilidad y por supuesto creo que es algo que nace ya no solo de la selección española sino también de la perspectiva del Real Madrid, de cuyo tema pues hemos hablado Ramón Álvarez de Mon y yo en un nuevo vídeo que está en su canal. Os invito a que lo veáis y que por supuesto dejéis el like y apoyéis el contenido porque creo que se van a venir colaboraciones con él y que creo que pueden estar muy interesantes en contexto Real Madrid. Ahora nos centramos en la selección, nos centramos precisamente en esa sensación, ¿no?, con respecto a Dani Carvajal y a esa lesión que ha importunado a todo el mundo. Creo que es una lesión muy difícil de superar, es un jugador muy importante tanto en contexto madridista como en contexto selección, un futbolista que hace muchas cosas y generalmente las hace todas bien, un defensa muy completo, un lateral que ha crecido muchísimo en todos sus apartados, esa ida y vuelta, esa repetición de esfuerzos, esa capacidad para llegar con peligro, esa capacidad incluso para orientar su juego hacia adentro o hacia afuera según precisen las necesidades o el compañero que tenga por delante. Y en el contexto de la selección sí que estamos viendo un Carvajal mucho más completo o quizá mucho más orientado a compenetrarse bastante bien con Lamine Yamal, que es un jugador que como todos sabemos se mete mucho por dentro y él tiene que orientar su posición o su rol a doblar al extremo más que a aparecer por dentro, algo que en el Real Madrid es más común. Por eso creo que es un defensa con unas cualidades, con unas características muy difíciles de reemplazar y eso yo creo que lo convierte en un jugador clave para Madrid y para la selección española y por eso creo que va a ser muy difícil reemplazarlo. Vamos a empezar con el primer nombre, que me parece quizá el más lógico, el más sencillo de entender y probablemente un nombre que creo que en los últimos meses está creciendo una barbaridad. Pedro Porro es un futbolista que está haciendo las cosas muy bien en el Tottenham. Creo que es un jugador que además se ha convertido en uno de los secretos, ¿no?, de Ange Postecoglou en esa posición. Creo que es un futbolista que ha crecido enteros a nivel defensivo, que sigue siendo un participante muy interesante a nivel ofensivo. Creo que es un jugador con esa posibilidad para profundizar con mucho acierto y además que incluso es capaz de ver puerta, como estamos viendo esta temporada que ya ha marcado un gol. Creo que sus estadísticas son lo suficientemente buenas como para considerarle un gran opositor a esa banda derecha. Es un jugador que en la selección española ha tenido luces y sombras y que a la vez pues creo que le han permitido madurar y sobre todo crecer mucho a todos los niveles. Creo que es un jugador muy interesante y un futbolista que tenemos que tener en los planes de Luis de la Fuente obligatoriamente. Por lo tanto, creo que es uno de esos jugadores que no podemos olvidar y que en la presentación con respecto a lo que es, con respecto a lo que puede dar como lateral derecho, nos sirve precisamente esta gráfica, ¿no?, que a mí me gusta mucho representar. Los que veis el canal a menudo la conocéis perfectamente y que bueno, aquí vemos que quizá Carvajal tiene un poco más de peso en duelos, en esa posibilidad de ser un futbolista muy importante en duelos aéreos, en esa capacidad de ir al choque, de ganar esos duelos, ¿no?, en el uno contra uno. Creo que es un jugador con mucha capacidad para ir y chocar con el rival,
pero quizá Pedro Porro no es un jugador tan dado, o por lo menos no tiene la habilidad para hacerlo con tanta capacidad. Por lo tanto, creo que ahí es donde saldría perdiendo un poquito Pedro Porro. Como veis en lo demás, ciertamente Pedro Porro es un jugador que tiene mucha tendencia a profundizar, a ser un futbolista que se acerca mucho a zonas en las que se participa de asistencias, de posibilidad de crear juego, de generar pases que rompan líneas. Creo que es un futbolista que va a tener la posibilidad de ser importante en esta selección. Veremos si es en los próximos partidos, a causa de esta lesión de Dani Carvajal. Si nos vamos al siguiente nombre, también es conocido en la posición, aunque a la vez creo que estamos ante un jugador que esta temporada va a experimentar un cambio importante. Ya la pasada campaña dejó de aparecer tanto como un futbolista de banda, como un futbolista lateral, y es que Marcos Llorente, como todos sabemos, empezó jugando como centrocampista. Creo que es un futbolista que tiene características para dominar en cualquiera de los ámbitos, pero no deja de ser un futbolista que no tiene todas las características necesarias para aparecer en ese plano. Creo que defensivamente es un jugador que puede dar cosas, creo que ofensivamente tiene cierta capacidad para el duelo, sobre todo a nivel de desborde, es un jugador muy potente y obviamente genera asistencias, genera goles, es un futbolista muy presente siempre en ese apartado, pero me da la sensación de que en la selección española ya se estaba olvidando un poco de esa posibilidad, o se estaba recurriendo menos, ¿no?, al Marcos Llorente lateral. Creo que es un jugador que puede aportar mucho en otras zonas. En zonas interiores creo que es un jugador fundamental. Creo que como interior es un recurso muy interesante, a modo de ese tipo de interior o de jugador todocampista que recorra muchos metros, que cubra posiciones, que cubra las espaldas de jugadores un poquito menos presentes en fase defensiva. Y a la vez creo que Marcos Llorente es una posibilidad abierta porque ya conoce la posición y la ha vivido precisamente en la selección española. Por lo tanto, creo que ahí estaríamos también en un debate interesante acerca de si encaja o no encaja con lo que tiene que ser un lateral. Ahí vemos precisamente la comparativa con Dani Carvajal, que no es precisamente el más definido, ¿no?, a nivel defensivo. No es un jugador que suele ganar los duelos que gana Carvajal, es un jugador que está mucho más presente en zonas en las que le permitan profundizar, verticalizar, ser un jugador un poco más intenso, sobre todo en esa primera fase de presión. Y eso es lo que yo creo que está intentando trabajar cualquiera de sus entrenadores, tanto el Cholo Simeone como Luis de la Fuente, en buscarle un rol que le encaje un poco más y que cumpla un poco con las especificaciones de su posición y de su rol más inmediato, ¿no? Yo creo que o más el que mejor encaja por sus características como futbolista. El siguiente nombre, obviamente, Óscar Mingueza. Teníamos que hablar de Mingueza porque creo que es un jugador que, más allá de estar convocado en esta última convocatoria, creo que es un futbolista que está haciendo méritos suficientes como para ser considerado uno de los laterales más interesantes, ¿no?, del fútbol español. Aquí vemos incluso en el mapa de calor que también ha prestado servicios en esa banda izquierda cuando lo ha requerido la situación. Generalmente es Hugo Álvarez, pero estamos hablando de un Celta en el que las bandas son muy importantes. Creo que en ese sentido Óscar Mingueza ha visto representado muy bien ese valor. Es un jugador que empieza como lateral, ha jugado como central, ha jugado como extremo incluso en este Celta, muy posicionado a esas posiciones ofensivas, pero no tenemos que olvidar que es un jugador que tiene esa base defensiva que creo que le puede servir para pulirla muy bien y funcionar de la mejor manera posible como lateral. Eso obviamente nos posiciona en un valor que claramente pues puede encajar bastante bien en lo que busca Luis de la Fuente, pero a la vez Óscar Mingueza tiene una representatividad muy grande en el Celta como elemento ofensivo más que defensivo, y eso quizá desequilibra un poco lo que son sus números y sus estadísticas de cara a la comparación con Dani Carvajal. Pero no me parece nada mala la solución de llevar a Óscar Mingueza y sobre todo tener recursos diferentes para poder plantear dibujos que puedan funcionar a nivel de juego. Ya sabéis que los dibujos no dejan de ser solo la base y que luego todo lo demás es lo que representa a cada rol y cada futbolista, que muchas veces el dibujo no dice gran cosa de lo que tiene que ser el sistema. Si nos vamos a otra opción, Arnau Martínez, un jugador que a mí me entusiasma, que realmente no está siendo tan importante o tan presente en la selección como cabría esperar. Es un jugador, creo que con muy buenas opciones de poder crecer. Esta temporada yo espero mucho de él, creo que es un jugador muy interesante, que tiene presencia incluso por interior.
es un futbolista que creo que todavía tiene que evolucionar, todavía tiene que crecer y todavía tiene que demostrar, ¿no? Lo que es como lateral y lo que es como futbolista. Y aún le queda mucho, ¿no? A nivel estadístico para poder igualarse o para poder ser representativo, ¿no? En cuanto a la búsqueda de un perfil que pueda calibrarse al lado de Dani Carvajal. Pero creo que es un perfil muy interesante y es un perfil que deberíamos vigilar porque creo que en el Girona puede dar mucho que hablar este año, más con las necesidades que existen por la marcha de algunos futbolistas clave en el equipo de Michel. Si nos vamos a otro perfil, un perfil además bien reconocible precisamente por este pasado verano, por esos Juegos Olímpicos en los que Marc Pubil se ha hecho un nombre, ha sido uno de los jugadores importantes, ¿no? Dentro de esa selección española, esa selección olímpica que se ha hecho con la medalla de oro en ese partido contra Francia. Creo que Marc Pubil es un jugador que se revalorizó mucho precisamente ahí. Creo que es un jugador que tiene mucho que ofrecer, que en el Almería todavía le está costando un poco, pero no deja de ser un futbolista con mucho futuro por delante. Y quizá aquí es donde estamos entrando más en nombres de jugadores que puedan ser llamativos o ser importantes de cara al futuro, ¿no? Al igual que Arnau Martínez, da la sensación de que Marc Pubil es un futbolista con el que se va a contar de cara al futuro y sus estadísticas así hablan, ¿no? De un lateral con mucha progresión, con mucha lucha y con mucha capacidad para ser intenso e importante en todas las labores que se le suelen solicitar a un lateral derecho y más en el contexto tan competente como es el de la selección española. Si nos vamos a algo también conocido precisamente por esa selección española, esa selección olímpica en este verano, Juan Luis Sánchez es otra de las opciones. Es verdad que partió como un futbolista quizá con un poquito menos de experiencia o un poquito menos de recorrido. Creo que Juan Luis Sánchez está demostrando precisamente en el Sevilla con los minutos que ha jugado que es un futbolista al que hay que tener muy en cuenta y que tiene también esa presencia por el interior que solicitábamos, ¿no? Precisamente por el rol de Carvajal y por lo que puede necesitar la selección española en muchos de los ámbitos de juego. Creo que es un futbolista que va a crecer muchísimo. Creo que tiene una pinta tremenda. Quizá es uno de los mejores prospects a nivel de laterales derecho del fútbol español. Y creo que es un futbolista que sigue creciendo y que sigue evolucionando y que si vemos un poco la estadística por 90 minutos encaja bastante bien con lo que ha venido siendo Dani Carvajal en este equipo. Por lo tanto, creo que es uno de los valores a tener en cuenta y que probablemente tengamos que hablar mucho más de Juan Luis Sánchez en lo que va a ser esta temporada 2024-2025. Más con las urgencias que tiene García Pimienta en el Sevilla y más con la necesidad que tiene el Sevilla de encontrar nuevos valores que representen la figura de un histórico de nuestro fútbol como es el equipo hispalense. Creo que puede ser un jugador muy, muy llamativo. Si nos vamos al otro lado de la península ibérica, si nos vamos a Álava, si nos vamos a Vitoria, nos encontramos precisamente a Hugo Novoa. A mí Hugo Novoa me vuelve loco, es un futbolista que además ha pasado por varias realidades deportivas, ha pasado incluso por Alemania, creo que es un jugador que tiene ciertas características de juego muy interesantes, sobre todo a nivel a nivel ofensivo, creo que es un jugador que tiene buena presencia arriba, que tiene buena capacidad para medir cuándo tiene que sumar ofensivamente y creo que es un jugador con cierto instinto, ¿no? De lateral con progresión y de saber jugar y de saber evolucionar en esa banda derecha. Por lo tanto, creo que es un nombre de futuro muy interesante y que además creo que tiene el margen suficiente como para poder pelear un poco por esa posición con algunos de los jugadores que ya hemos nombrado. Tanto Juan Luis Sánchez como Marc Pubil quizá están en ese nivel, ¿no? En esa evolución. Quizá él lo tiene un poquito más difícil por aquello de jugar en el Alavés, ser un equipo que generalmente tiene que tener mucha presencia defensiva. Él yo creo que está más enfocado al valor ofensivo, pero me parece que es un nombre que había que tener en cuenta y que por lo tanto lo tenía que incluir en esta lista. Y dicho esto, pues yo creo que ya es elección de cada uno ver si le encaja, si no le encaja, si le gusta, si no le gusta. Lo que está claro es que la selección española tiene un problema que resolver que probablemente se vaya a resolver con alguno de los primeros nombres que hemos dado, ese Marcos Llorente, ese Pedro Porro, la posibilidad de que entre algún perfil más como Óscar Mingueza, que en esta convocatoria ya va con la selección. Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no?, que se van a tener que resolver en estos partidos de la selección española. Ya el próximo sábado se juega un partido, por lo tanto creo que ante Dinamarca podemos ir desempolvando un poco esa situación y saber qué opina Luis de la Fuente de esta baja de Dani Carvajal y cuáles son los hombres que pueden ser importantes a la hora de relevarlo. Muy, muy difícil tarea, pero
muy interesante también para resolver qué es lo que puede hacer Luis de la Fuente y qué opina él sobre el futuro del lateral derecho en la selección española. Si os ha gustado este vídeo, si os parece interesante, por supuesto quiero que dejéis en comentarios que os ha gustado y que queréis que haga el de los posibles relevos a Rodri, un futbolista capital, un futbolista clave y que por supuesto también le va a suponer ciertas dificultades a la selección española poder relevar, a pesar de que hay nombres y perfiles muy interesantes. No me quedaré solo en los que yo creo que inmediatamente pueden pulirle, sino que además miraré un poquito más a futuro, igual que he hecho con la posición del lateral derecho. Así que, si os gusta la idea, dejad el like, apoyad el vídeo, apoyad el contenido y, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.